Buenas noches. Estimados estudiantes de la maestría en Ciencias Agrarias, nos proponemos en este momento hacer un video complementario a la conferencia que se dio sobre formulación de proyectos. ¿Por qué? Porque la Universidad de Pamplona tiene establecido un formato para la formulación de los proyectos de las convocatorias internas, pero también según el acuerdo 040 de 2016, que constituye el reglamento estudiantil de posgrado, está establecido que el FPI 11, en este caso la versión 03 de 2025, sea el formato que se utilice para hacer estos proyectos en las modalidades, o sea, en los doctorados y las maestrías. La importancia de utilizar este modelo es porque una vez sustentado el proyecto, levantada el acta de la sustentación y aprobado el mismo, debe depositarse el proyecto en Vicerrectoría de Investigaciones. Esto con fines de oficializarlo, pero además para respaldar cualquier tipo de movilidad que quiera hacer o que pueda hacer un estudiante de maestría o doctorado. También porque en este proyecto se establece si el mismo debe tener un aval de la Comisión de Ética y respalda cualquier publicación o un aval que se pida si una revista solicita el aval de ética del proyecto del cual se derivó el artículo. Entonces, muy rápido, no lo vamos a hacer en una presentación, sino lo vamos a hacer en el mismo documento. Este documento vamos a ver que está en letras negras y yo le he puesto algunas aclaraciones en rojo a partir de las orientaciones que se dieron en las clases de formulación de proyectos. En primer lugar, hay que poner el título del proyecto. Como habíamos dicho, el título tiene que ser corto y conciso, tiene que reflejar el objeto de estudio y de alguna forma las variables y puede tener el propósito o no de ese proyecto. Acto seguido, el nombre de la facultad. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Agrarias. Aquí dice convocatoria permanente, interna, no, trabajo de grado tampoco, trabajo de maestría, hay que hacer una X aquí. Y bueno, acto seguido viene el investigador principal. Para los maestrantes o doctorantes, el investigador principal es el estudiante, o sea, el maestrante. Ahí tienen que ponerse los nombres y los dos apellidos y dice título. Ese título no es el título del proyecto que ya se puso, como hacen algunos, sino el título de pregrado, ingeniero agrónomo, zootecnista, médico veterinario, etcétera. Después la cédula, la identificación, el correo electrónico, si se pone el correo eh, institucional mejor, el teléfono, el grupo de investigación, como habíamos dicho, los grupos de investigación que participan en los proyectos son GIAS y GIATAS. GIAS es el grupo de ganadería y agricultura sostenible y GIATAS es el grupo de agroecología y transformación agraria sostenible. Y el programa académico Maestría en Ciencias Agrarias. Después, acto seguido, vienen los co-investigadores. ¿Quiénes son? Los directores, según la norma, según el, el acuerdo 016, 040-2016, pues los co-investigadores son los directores. Se pueden tener hasta dos directores, incluso un asesor. Se ponen los datos ahí, también el título, la identificación, correo electrónico, teléfono, grupo de investigación y programa académico. Después viene ya la información general del proyecto, la línea de investigación, como se dijo en clase, nosotros trabajamos en una línea de investigación general de la facultad, eh, sistemas de producción agropecuarios sostenibles o agrarios sostenibles. El lugar de ejecución, bueno, donde se va a desarrollar el proyecto, la duración del proyecto, que como mínimo tienen que ser 12 meses, generalmente puede ser 18 meses, el valor total del proyecto, una vez que se determine cuál es el presupuesto, se pone aquí en pesos colombianos y el área, bueno, pues nosotros pertenecemos al área de ciencias agrarias. La línea estratégica fue la que le dije. La línea estratégica de la facultad es sistemas de producción agropecuario sostenible. Y la tipología de la investigación
Bueno, esta investigación puede ser aplicada, puede ser fundamental o básica. Y aquí se pide también que se tuvieran tres investigadores externos con la capacidad de evaluar la propuesta. Esto no debe subestimarse. Nosotros le alertamos sobre la necesidad de que se pongan los nombres de los evaluadores que se proponen y los correos, de forma tal que se pueda viabilizar en el comité curricular o en el comité de trabajo de grado de la maestría eh, el proyecto y facilitar los revisores porque deben ser de diferentes áreas para, ¿cómo es? Tener interdisciplinaridad con respecto a los evaluadores, debe ser del área de, si es un zootecnista, del área de nutrición animal o del área de veterinaria, pero también uno que sepa sobre proyectos, un profesor, o también de estadística, o dos del área, un estadístico, o dos del área y uno que participe en lo que es las clases de proyectos de tesis o metodología de investigación que tenga experiencia en esa área. Lo primero que se pide es el resumen del proyecto. Como se deja en clase, el resumen del proyecto tiene que llevar cuatro partes. La importancia o la necesidad de la investigación, una pequeña introducción, el objetivo en infinitivo, el objetivo general, un resumen de la metodología y los resultados esperados. Puede terminar el proyecto con la duración del mismo y el monto de financiamiento, el monto del presupuesto. Y ahí van las palabras clave en español, 5 o 6 palabras clave, no más. Y también debe hacerse un abstract en inglés y los keywords, o sea, las palabras clave en inglés también deben ponerse ahí. Y el resumen o el abstract en inglés debe ser una traducción fiel o fidedigna del resumen en español. Entonces después viene el planteamiento del problema, que debe desarrollarse antes del punto 2,1 o 2,1, que se pretende abordar cuál es la problemática de la producción o los servicios y por qué se quiere abordar. Ahí, de cierta medida, hay que declarar, como habíamos dicho, el vacío del conocimiento, la laguna del conocimiento, de dónde se quiere aportar al final de este proyecto para hacer un aporte a un nuevo conocimiento o a una nueva tecnología o a un nuevo método, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, de esta laguna del conocimiento o este vacío del conocimiento, se hace una pregunta de investigación que tiene que tener siempre las variables o las macro variables que se van a trabajar en el proyecto. Y se hace también una hipótesis que, como habíamos dicho, la hipótesis es el resultado anticipado del proyecto que puede refutarse o no, o que puede verificarse o no durante la ejecución del mismo. Y después viene la justificación. La justificación debe contemplar la importancia, la necesidad, la pertinencia y la oportunidad en el lugar ya más específico donde se va a desarrollar el proyecto. Y ahí debe tenerse en cuenta también las implicaciones prácticas, las implicaciones teóricas y los posibles impactos sociales que se pretende hacer con el proyecto, porque eso le da mayor peso a la necesidad de hacer el proyecto y a la pertinencia de hacer el proyecto ahí. Este aspecto, el 3 número 1, novedad científica, es nuevo. Pueden ver que tiene un asterístico. Ahí sí tienen ya que declarar exactamente cuál es el aporte al conocimiento, el nuevo conocimiento o el aporte a la nueva tecnología que se pretende obtener. Y después viene el aporte teórico práctico. Como estamos en una maestría, los aportes científicos no son tan relevantes porque no hay un aporte teórico muchas veces, pero sí todas las tesis de maestría, tanto de profundización como de metodología de investigación, tienen que tener un aporte teórico práctico. O sea, ¿qué vamos a nosotros dejar? ¿Qué le vamos a entregar a la sociedad? ¿Qué le vamos a entregar a la comunidad o a los agricultores o a los gremios? ¿Cuál es el resultado, el aporte que vamos a dejar de
una nueva tecnología, una nueva metodología, un nuevo resultado. Por último, aquí viene ya el objetivo general del proyecto o el propósito general. Por supuesto, tiene que estar muy estrechamente relacionado con el título del proyecto. Muchas veces este objetivo general es poner un verbo delante del título del proyecto, aunque se acostumbra que el objetivo general sea mucho más amplio que el título, porque el título es el conciso y concreto con un número de palabras determinadas que no debe pasar de 25, como hemos dicho otras veces. Y entonces después se enuncian los objetivos específicos, que no pueden ser actividades, que también tienen que empezar con un infinitivo, que se debe utilizar la taxonomía de Bloom para esos verbos y que deben, la suma de estos objetivos específicos deben sumar al cumplimiento del objetivo general. Y aquí aparece un punto 4,2, que es la delimitación del proyecto, que esto también debe hacerse desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista metodológico. Entonces, hay un asterisco ahí que debe verse después, seleccionar teniendo en cuenta la metodología de investigación, porque la metodología de investigación depende entonces de la hipótesis, del objeto de estudio y también de las variables que se van a trabajar. Y la investigación puede ser eh, eh, correlacional, puede ser eh, de diferentes tipos, puede ser exploratoria, puede ser demostrativa o explicativa, y entonces también en función de eso, pues está la delimitación del proyecto. Después aparece el marco teórico y el estado del arte. De esto hablamos de forma muy general, pero aquí se incluye todo lo que tiene que ver con el marco teórico. Nosotros en ciencias agrarias no siempre tenemos muchas leyes, pero sí tenemos un marco conceptual que hay que ponerlo ahí. Y también si tenemos animales o tenemos plantas, también todo lo que las generalidades que tenga que ponerse y que tenga que conocerse alrededor de ese objeto de estudio que vamos a hacer. Y entonces, otro aspecto importante son los antecedentes, cuál es el marco referencial con respecto a investigaciones y resultados anteriores y, de ser necesario, un marco metodológico para exponer las investigaciones más importantes que tienen que ver con esta temática, como han abordado desde el punto de vista metodológico investigaciones similares. Después viene el punto número 6, que es la metodología. Nosotros tenemos un instructivo para la metodología para las tesis y queremos un poco que hacer coincidir porque estas cosas no están muy precisadas ni en el eh, FPI 11 ni tampoco están muy precisadas en la norma. Y entonces nosotros sí queremos que en esa metodología se pongan unos aspectos generales que se va a investigar, dónde y cuándo se va a investigar, que se ponga el enfoque de la investigación, que puede ser cualitativo, cuantitativo o ambos, mixto, el alcance de la investigación, una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, etcétera, y el diseño de investigación, si va a ser una investigación eh, experimental o no experimental. Y después, por cada uno de los objetivos específicos, desarrollar el cómo se va a proceder para cumplimentar esos objetivos específicos que después va, cuando se cumplan los 3 o los 4, generalmente los objetivos son 3, en una tesis de maestría va a cumplirse entonces el objetivo general. Entonces ahí deben expresarse los materiales y métodos. Si el diseño experimental corresponde a un objetivo, se pone aquí, y si es para toda la tesis, se puede poner en la parte general los procedimientos, los instrumentos de investigación, cuáles son, el nivel de precisión que tienen, explicar detalladamente cómo se van a hacer los procedimientos para hacer las mediciones, cuál va a ser el sistema de variables, las variables dependientes, las independientes, las neutras, y cómo se van a hacer las mediciones y observaciones de estas variables. Cuáles son los instrumentos, cuáles son los diferentes implementos que se van a utilizar, y declarar la marca y declarar también el nivel de precisión de las balanzas, etcétera, etcétera.
Y bueno, cómo se va a colectar la información, explicar detalladamente cómo se va a procesar la información después que se colecte y cómo van a hacer los análisis estadísticos en cada objetivo, si va a ser un análisis estadístico descriptivo, inferencial, si va a ser correlacional, se va a aplicar una regresión, una correlación, una ANOVA, declarar también para qué variables se va a hacer cada tipo de análisis, cuáles van a ser las pruebas de comparaciones de media, si se van a establecer cumplimiento de supuestos y cuál va a ser el nivel de confiabilidad de cada una de los tipos de análisis que se van a hacer y bueno, qué paquete estadístico se va a utilizar. Después viene el punto número 7, que es el cronograma de actividades. Ahí está muy escueto, pero bueno, se puede ampliar las actividades. Yo las divido en tres grupos. Actividades previas, que son las que hacen ustedes, hacen los estudiantes para en la búsqueda de información, en la formulación del proyecto, en la sustentación del proyecto y una vez que se apruebe, la ejecución de ese proyecto. Esa ejecución del proyecto de estar siempre sustentada en cuáles son las actividades que van a permitir el cumplimiento de los objetivos específicos por cada uno de los objetivos. Y después hay otro grupo de actividades que tienen que ver con las actividades después que se hace la ejecución del proyecto que tienen que ver con el informe parcial o varios informes parciales, el informe final, la escritura de una ponencia o la escritura de un artículo y por último la escritura del libro de tesis. Debe coincidir las actividades que se relacionan eh, la matriz de Gantt o aquí con las que se dicen después posteriormente debajo. Después vienen los resultados o productos esperados y potenciales beneficiarios. Aquí hay que declarar cada resultado, el indicador que va a medir ese resultado y cuáles son los beneficiarios. Con respecto la generación de nuevos conocimientos y los nuevos productos tecnológicos. También con respecto al fortalecimiento de la capacidad científica, resultados esperados, indicador y beneficiario. Se pueden agregar varias filas ahí y aquí hay que pensar bien cuál va a ser el fortalecimiento de alguna institución o de la universidad o de algún departamento, de algún gremio, de alguna empresa, de alguna, eh, eh, por ejemplo, alguna colectividad, alguna comunidad y también la apropiación social del conocimiento. Aquí deben incluirse como productos incluso las tesis, los folletos y demás, si se va a divulgar, los indicadores, quiénes van a recibir, si es la sociedad en su conjunto, si es la parte académica, si es la parte productiva, quiénes son los beneficiarios. Y después los impactos esperados a partir del uso de los resultados. Con respecto a los impactos, hay que tener en cuenta que los impactos pueden ser hacia adentro, pero generalmente los impactos suelen ser hacia afuera. ¿Cuáles son los impactos científicos, los impactos sociales, los impactos económicos, hay incremento de productividad, impactos ambientales que la mayoría de nuestros proyectos hacen aportes, impactan ambientalmente o también, si así es, pues los impactos tecnológicos. Entonces, después viene la tabla número 9, relación justificación del presupuesto. Aquí voy a hablar de las partidas fundamentales que trae la tabla, personal, equipos, adquirir, si se van a comprar, equipos de uso propio. Generalmente nosotros utilizamos equipos de uso propio. Software, si vamos a utilizar alguno, si se va a comprar, si no, si están gratis, no se ponen. Los viajes en movilidades, salidas de campo, materiales y suministros, servicios tecnológicos se van a pedir. Esto fundamentalmente cuando estamos vinculados a un proyecto que tiene un financiamiento para estos servicios tecnológicos o alguna institución nos va a financiar. Material bibliográfico casi siempre va a ser gratis. Los gastos de patentes, si acaso vamos a llegar a alguna patente, difícilmente en una tesis de maestría se obtiene una patente. Mantenimiento de equipos, eso lo asume generalmente en la universidad, pero si se van a contemplar, se pueden poner logística de seminarios y cursos, adecuaciones de infraestructura y en administración. Y después están los totales de la Universidad de Pamplona, los externos y el total. No voy a hablar de las partidas, tiene una tabla desglosada hasta la tabla número 15
que nosotros después, en dependencia de las partidas que ustedes declaran en ese presupuesto, tienen que ir desagregando 911, 92, 921, 93 y así sucesivamente 94, 95, 96, 97. Estas tablas particulares van a depender de los presupuestos que se planifiquen en la tabla central. 910, 911, 912, 912.1, 913, 914 y 915 los gastos en administración, como habíamos dicho. Entonces, después viene el punto número 10, que es el aval de la Comisión de Ética. No restar la importancia porque si vamos a trabajar en encuestas, vamos a tener personas participando o incluso animales, tenemos que pedir el consentimiento de ellos y entonces hay que pedir un aval de la Comisión de Ética y que se apruebe por la Comisión de Ética lo que vamos a hacer. Y por último, las referencias bibliográficas que deben estar todas las que están en el texto y deben relacionarse al final. Debo aclarar que hemos hablado de esas citas, el asentamiento de las citas, que en toda la parte del marco teórico, todos los párrafos deben tener citas, que en la metodología, siempre que se pueda y no sea necesario detallar el paso a paso de una metodología o de una técnica analítica, se puede referenciar o citar, y que durante el desarrollo del planteamiento del problema y la justificación no pueden dejar de citarse párrafos que no sean de la producción propia, que sean tomados de la literatura, que tengan muchos datos y eso no se puede justificar que son elaborados por nosotros mismos. Que debe utilizarse la norma APA básico para las citas, como habíamos explicado en clase, con el apellido y el coma, el año y en dependencia de la ubicación en el párrafo y la redacción del párrafo, si está al inicio o al final de una frase o al final del párrafo, bueno, si va entonces todo entre paréntesis o solamente el año, el autor, el apellido y el año entre paréntesis, que cuando es un autor se pone solo el primer apellido, cuando son dos autores los dos apellidos y cuando son 13 pone el primer apellido al punto, porque ese es colaborador y si es una abreviatura siempre lleva un punto, independientemente de que esté dentro del paréntesis o fuera del paréntesis. Que eso ya lo vamos a revisar más detenidamente, pero que fue explicado en la conferencia anterior y es necesario que se haga de esa forma. Y que las referencias bibliográficas tienen que estar también con la norma APA y que, como habíamos dicho, es apellido, coma inicial, coma, apellido, coma inicial, año entre paréntesis, y después van el título, la revista, la editorial, etcétera, en dependencia de que si es un libro o es un artículo o es un folleto o es una publicación de Internet. Y que hay que tener en cuenta que para libros y capítulos de libros, los títulos son los que van en cursiva. Y para artículos son o sea, el título de la revista y el volumen es el que va en cursiva. Y que en todo el documento y también en las referencias tenemos que respetar la nomenclatura binaria y el clasificador de de las plantas, de los insectos o de los animales y también de los microorganismos. Y que debe declararse y ponerse en cursiva el nombre científico más el clasificador debe ponerse de forma normal. Bueno, hasta aquí esta intervención es eh, como es un video adicional que vamos a entregarles para que ustedes tengan un complemento de la conferencia que se dio con respecto a la formulación del proyecto y ya disponemos entonces del formato que exige la universidad y que va a exigir el programa de maestría para la formulación de los proyectos que se van a aprobar frente a un tribunal.